Julián Quirós, bienvenido. Luis Valcarce, bien Hola, ¿qué tal? hallado. Muy buenos días. Atención, tenemos todavía ahí a la venta, ya hay ejemplares. Cuando se acabaron las piezas, ejemplares o como quieran, de la medalla del 25 aniversario del Grupo Libertad Digital. Bueno, ahí lo ven, es una obra de Juan de Ábalos, hijo, Ábalos con V, claro. Lo otro es vicio, esto es arte. Respeto. Está bien aclararlo. Ábalos, el padre, el autor de El Valle de los Caídos, La Cruz es extraordinaria, y además del Mausoleo de los Amantes de Teruel. O sea que no es poca cosa. Bueno, ¿cómo se consigue? Porque hay muchos coleccionistas, y esta es una pieza realmente de coleccionista. Bueno, 195 euros para los socios del club, 170 euros, llamando al 91 316 22 42, 316 22 42, o bien edicionesesculturahistórica.es, edicionesesculturahistórica.es. Empezamos por donde quieras, Rosana. Bueno, pues vamos a ver, los titulares hoy de la prensa, como lógicamente se pueden imaginar todos los oyentes, dedicados única y exclusivamente a la muerte del Papa. Voy con los titulares así de entrada. El Mundo, el Papa que agitó la Iglesia y quiso dar voz a los excluidos. Lo de dar voz a los excluidos es algo que se repite en muchos artículos y en muchas referencias. La Razón, adiós Francisco. El País, muere el Papa Francisco. ABC, muere el Papa Francisco. Nada en su pontificado fue convencional. Convivió con un Santo Padre emérito, renovó la curia, prosiguió la lucha contra los abusos sexuales, dio puestos de responsabilidad a las mujeres y buscó siempre una Iglesia de todos. He de decir que tanto La Razón como ABC coinciden en la misma fotografía de portada. Muere el Papa Francisco, como he dicho anteriormente, también es el titular con el que coinciden con el diario El País. En cuanto a los artículos, por ser un poco diferente al resto, porque hoy es verdad que las ediciones vienen cargadas y cargadas de artículos, y todos ellos, la verdad es que resaltan, digamos, el lado, podríamos decir, amable del Papa Francisco, o de Bergoglio, si es que hay o lo encuentran. Bueno, pues muchísimos en esa línea, pero hay otros en donde no. Y uno de ellos, y a mí me ha encantado, es el artículo que publica Carmelo Jordá hoy en Libertad Digital. Sí. Francisco I, un papa que no será santo y tampoco sabio. Dice que no ha estado a la altura y que, en primer lugar, la situación de la Iglesia no es mejor ahora que hace 12 años. Esta es una de las reflexiones que hace Carmelo. Me ha encantado también Raúl Arranz en El Independiente. Dice: el manicomio tertuliano de la muerte del Papa y el derecho canónigo. Hace una crítica, la verdad es que feroz, a lo que ayer se pudo ver, el espectáculo que se pudo ver en todas las televisiones y que se continúa viendo hoy en todas las televisiones. Ahora mismo ustedes encienden Televisión Española y ven a todo el plantel de Televisión Española, de los desayunos de Televisión Española, de luto riguroso, todos de negro. Luto. Sí. Mira, ayer no se había puesto de luto todavía Milá. El que dijo que esto era un catarro, lo del COVID. Era un catarro que se sabía en el Vaticano, que eso es, que dice Raúl una epidemia. Arranz en El Independiente que marcar el perfil siempre es útil para que te llamen para más programas del infoentretenimiento, para facturar más, para decir lo que toca, lo que conviene, lo de siempre, lo obvio y lo cutre. Zafio sí hace falta, aunque siempre bien retribuido. Así que una muerte le han seguido varios graznidos. Sin brillo y con una amplitud lírica que no ha sido superior a la de un eructo, ni más sesuda que el lema de una pancarta en varias partes de la mañana y en programas de diferentes cadenas. Esta es la reflexión, una de las que hace. No es muy favorable. Ana Grau en The Objective dice que Francisco ha sido un papa tan adorado como odiado. Curiosamente, a veces tienes una impresión que te atesora más lovers fuera de la Iglesia y más haters dentro de ella, que ha sido un pontífice casi con más carisma externo que interno. Dice: he conocido católicos literales o culturales que no podían ni ver, como Fernando Sánchez Dragón, del que doy cumplida cuenta en mi memoria, En la boca del dragón, de la esfera de los libros, y no creyentes que elogiaban a este papa, un altísimo símbolo y ejemplo social. Bueno, pues como digo, son algunas de las muestras que yo he querido destacar. A mí lo que me choca más es, oye a Arcadi, que hizo un gran artículo el domingo sobre la costumbre de suicidarse, pero en compañía. Y como el último postureo de voy a la muerte digna es arrastrar a que otros mueran contigo, que estén cuando tú mueres para siempre. Es como el selfie postrero, ¿no? O sea, como una cosa de vanidad, era un gran artículo. Sí. Y además es absolutamente actual. Pero hoy recuerda solo una frase que es suficiente, de Pablenín. Decía del Papa: estamos en la misma barricada. Claro, efectivamente, ese es el problema. Efectivamente, Hay que decir que la cámpora.
Se llama esa que barricada. Arcadi hoy es casi la excepción en su periódico. Ese es el problema. Una de las excepciones. Sí. Ese es el problema. Es decir, creer que este papa ayudaba o estaba con los pobres, bueno, sí, los amaba tanto que los multiplicaba, porque se abrazó con todas las dictaduras y sobre todo con todos aquellos que veneraban el pasado, por ejemplo, en el caso de España, el pasado de la Segunda República, donde sabemos que ahí se cometió un genocidio católico. Entonces, que mucha parte de la prensa hoy esté llorando por un papa que lo único que hizo fue patrocinar dictaduras y gobiernos comunistas. El caso de Argentina es evidente. Es decir, lo que hizo, por ejemplo, con Alberto Fernández, cuyo hijo se llama Francisco, precisamente por este papa. Mientras le pegaba a la señora. Y luego después le termina traicionando promulgando la ley del aborto. Sí. Es decir, la relación con el kirchnerismo de este papa fue bastante curiosa. ¿Por qué no ha ido a Argentina? Porque España es porque pasa con el criollismo, odian a aquellos a los que se lo deben todo. ¿Qué sería el catolicismo en el mundo sin España? ¿Qué sería el catolicismo en América? Y en concreto en Argentina sin España. No existiría. Eso se lo preguntan todos los argentinos, teniendo en cuenta que estuvo en Chile, estuvo en Perú, estuvo en Brasil. Es decir, estuvo a una hora. Estuvo en Cuba. Pero digo, a una hora de Buenos Aires, ¿eh? A una hora de Buenos Aires y ni siquiera quiso ir, al igual que España, que estaba a 2 horas, y tampoco quiso ir a lo que es uno de los países católicos más importantes. No, pero es que en el caso de Argentina... Viene él. En el caso viene de Argentina, del catolicismo, viene de España, claro. Yo creo que lo atribuyo a la relación que tenía con el kirchnerismo. Es decir, se odiaban. El kirchnerismo cuando lo hacen papa, se ve amenazado. Es decir, Néstor le dice a Cristina, cuidado con porque nos va a gobernar desde Roma. Y entonces le tenían pánico. Y le montan una operación en la cual lo utilizan a un periodista, ex montonero, Horacio Berbisky, en la cual hacen una historia presumiblemente fraudulenta, en la cual dicen que él colaboró con la dictadura, sí. Delatando a 2 jesuitas de la Compañía de Jesús, de la cual era superior. Era una historia muy truculenta y era una historia muy truculenta que era precisamente para denigrarle, humillarle y estigmatizarle, y diciendo, aquí lo que mandamos somos nosotros, el verdadero peronismo somos nosotros, y se quede en Roma, Las relaciones se odiaban. Y funcionó. Se odiaban, pero bueno, con Cristina mal que bien se la recibió y se vieron 7 veces. Pero más allá de las fotos son bastante engañosas, no se podían ni ver. Él prefería a Alberto, porque decía mejor que la otra, para que no lo... de hecho, le pidió ayuda a Merkel para que le apoyase y tal, y después le terminó traicionando. Con Macri, bueno, hay que ver las fotos, es decir, le faltó escupirle. Exacto. Y con Milei, evidentemente lo caló enseguida, pero en campaña electoral se dio cuenta que atacarle no le venía bien en un país católico como Argentina. Y además que tiene el catolicismo como una advocación futbolística. Exacto. O sea, es porque sí. Yo veía ayer que Feynman ha entrado en trance porque se ha muerto el Papa. Me recordaba la novela esta de Terésimos, El día que murió Marilyn. ¿Qué hacías el día que murió Marilyn? Hombre, yo me acuerdo de cuando murió Franco, pero Marilyn, bueno, pues los mitómanos son así. Pero me ha llamado la atención que cuando dicen la opción por los pobres, hombre, por los pobres Milei, porque está consiguiendo un milagro, lleva 1 año en el poder, ya ha dejado a Yuyito, lo cual ahora está ya más... Milei lo despidió ayer bien, ¿no? Sí. Él, como ya no se podía defender, entonces lo elogió. Julián, que entrevistó al Papa hace unos años hace 2 años y 2 meses. ¿En 2 ediciones lo dividisteis la entrevista o fue un avance y luego...? No lo recuerdo. Creo recordar un par de... Puede ser que hiciéramos un avance o algo, la verdad es que no lo... Hoy hablas en tu comentario de que cada época necesita su Papa, ¿no? Y que la época quizá de es evidente, ¿no? Yo creo que es... Pero mira, has comentado algo antes, Federico, y voy a comentar algo que está relacionado con esa entrevista, de lo que no estoy seguro, pero creo que no me equivoco, ¿no? Con relación a España. ¿Por qué no venía a España? Todos tenemos teorías, efectivamente. Que él tenía algunos prejuicios ideológicos, es evidente. Dijo aquello, cuando haya paz, no sabíamos si se refería a la derecha y a la izquierda, a Cataluña y tal. Pero yo se lo pregunté en la entrevista y corroboró lo que suponía. Le dije, ha dicho que no irá a España hasta que haya paz. Por cierto, la entrevista
fue interesante como experiencia personal porque ocurrió algo que yo no esperaba que pudiera ocurrir con un papa. Javier Martínez Brocal, que fue quien consiguió la entrevista, porque tenía ciertos ascendientes sobre el sumo pontífice, quedamos de ¿cómo lo hacemos? Preguntas tú, digo, no, tú haz las preguntas, las habíamos preparado, y yo me quedo en la retaguardia para repreguntar. Y para mí fue asombroso que el papa admitía la repregunta y la repregunta de la repregunta y entraba, era listo, sabía, o sea, tenía una idea clara de lo que quería y por dónde iba. Bueno, entonces le dije yo, cuando dijo eso, se refiere a que no hay paz entre los españoles, entre los políticos españoles o entre los obispos españoles, porque yo tenía una clave, creo que es cierta, que en el fondo él sobre todo estaba enfadado con la Iglesia española, con la conferencia episcopal, porque no se había consolidado, digamos, la opción Francisco. Claro. Había un sector importante, Omeya, Osoro, que yo lo conocía en Valencia, ahora Cobo, pero no habían conseguido convertirse en dominantes, ni lo son, como sabemos. Aquí la curia española no le quiere. Aquí se ha impuesto una tercera vía. Sí. Y él me miró, al final sonrió y dijo, también lo digo por los obispos españoles porque son iglesia. O sea, había algo de sectarismo. No me han seguido. Bueno, sectarismo. Bueno, yo no voy a utilizar esa expresión, ¿no? Digo para entender un poco la figura, que era una figura muy política y muy interesante, es verdad. Es que ha sido un político en la época, no sé si en qué periódico lo he leído, porque como ha sido una alusión, dice, bueno, para la época del auge del populismo, el papa que correspondía a la época, a lo mejor lo he visto en ABC. Yo he hecho una mención relacionada con lo woke, y efectivamente. Exactamente, con la es que es un papa y es como lo woke, es intrascendente. Era el papa elegido en el momento de auge de lo woke, del populismo y de la polarización. Y de la extrema izquierda disfrazada de culto al planeta y esas Y yo creo que cosas. hizo dos cosas, claro que creó tensiones. Él proyectó una desideologización, que me la podéis discutir, pero que en el fondo entra en ese tipo de contradicciones, sobre todo frente a sus contra antecesores, Ratzinger y contra sus Pablo predecesores. Y es verdad que estaba lo que se decía entonces, que había que reconectar a la Iglesia con la sociedad, pero trabajó más en claves exteriores, ¿no? De conectar mejor con aquellos que no estaban en el entorno de la Iglesia, con los que no van a misa. Por eso yo sí creo, no, me especulo, que frente a todos los que dicen, sobre todo dentro de la Iglesia, que habrá continuidad, habrá una asimilación de cosas que ya no están en discusión, relacionado con el tema de las finanzas, con las mujeres y tal, pero cada época... No, con las mujeres no, sigue sin ordenar. Bueno, no, eso por supuesto, pero sí, hombre, se ha abierto la vía, una vía que está muy cerrada. Y a la hora de la verdad, yo es que a mí además me interesa muchísimo el fenómeno que está produciéndose en Semana Santa a partir de las cofradías, que es como sucedió con la recristianización en Estados Unidos. Estados Unidos era el paraíso del pecado después de Woodstock, los años 70, incluso con Reagan y tal, y empieza ese movimiento de los reborn, los renacidos a la fe, que es bastante transversal, porque son protestantes, son católicos, hay distintos, incluso son casi panteístas, toda la parte hippie empieza por la parte espiritual, tal. Y yo estoy asombrado cuando veo un sitio que era casi paradigma de las vacaciones, en fin, digamos lujuriosas, como Mallorca, que tiene un renacer de las cofradías con gente jovencísima, como era impensable hace solo 10, 15 años. ¿Por qué? Porque la entraña de España es católica. Claro, y el rito católico, lo último que escribió es lo que nos explica en buena parte, el valor del rito. Dice, bueno, la fe puede cambiar, variar, hay épocas más creíbles que otras, épocas de miedo que la gente tiende a creer más, a buscar una ayuda en el más allá, pero el rito no falla nunca, el rito está ahí, te recuerda quién eres y de dónde vienes. Y es exactamente eso. Evidentemente eso no ha sido mérito de este papa que ha intentado cargarse la Iglesia tradicional. Ha hecho movimientos, ¿no? Hay uno que no se conoce mucho, que es el haber nombrado prefecto de la fe a un cardenal argentino llamado Víctor Tucho Fernández, que era un autor de novelas eróticas, de libros eróticos. Es decir, pero siendo cura, siendo cura tiene un libro a favor del orgasmo y de cómo el orgasmo te conecta con Dios y demás. El obispo separatista catalán, que pues acabó con una porno escritora. Pues al que le llaman el porno cardenal y haciendo toda una apología de la pornología, si lo quieres así, pues era una de las manos derechas de Francisco. Entonces yo entiendo que hay una rebelión dentro del
dentro de esos países católicos, en la cual decir, a nosotros no nos representa el rito. Pues si hay alguien que se ha querido cargar todas las tradiciones eclesiásticas y litúrgicas, ha sido este Papa. Por odio a Ratzinger. Ha sido Ratzinger era lo contrario. Pero hay una cosa muy curiosa. A mí me dijo un cura que los curas no siguen la COPE porque no se quieren aburrir, no siguen en el radio. Decía, vamos a ver, Federico, tú tienes que entender que después de 2 papas milagrosamente buenos, uno por santo y otro por sabio, ahora Dios nos ha puesto una prueba de fe a los católicos, y esto es una prueba de fe y empezará y terminará, tenía razón mi cura, que por cierto está en Cuba, o sea, y además con la disidencia de verdad. Y todos los días soy en el podcast de Libertad Digital, así que saludamos a los católicos cubanos, héroes abandonados por este Papa. Exacto. Héroes, y además católicos todos. Bueno, pero decía, esta prueba de fe se superará y saldremos más fuertes. Pero es que estamos muy mal acostumbrados. Es que hemos tenido 2 papas de esos que entran, uno cada siglo. Ese es mi miedo. Yo no creo que la Iglesia salga más fuerte. Yo creo que la herencia de la herencia de un cura. La herencia que deja es una. Yo creo que no, ni para mal tampoco. Es una iglesia. Porque luego que es tan flojo, es tan nada. Es que no tiene ningún peso. Y hay unos arraigos en las bases sociales o en los territorios donde el catolicismo no es que esté arraigado, que es lo que fundamenta su visión del mundo y de la sociedad, que eso pervive ahí. Es verdad que quien venga, ahí se ha producido cierta fractura, por diversas causas, no solo política. Tú estás poniendo el acento en los elementos más políticos y alguien tendrá que ver si eso de alguna manera vuelve porque es posible, porque parte de esa fractura venía más del mundo de los gestos del Papa, o sea, cómo quería gestualizar ciertas posiciones que de asuntos de fondo. De asuntos de fondo no ha tocado nada. Y bueno, la liturgia yo sí creo que es importante. Decías lo de la Semana Santa, yo lo viví, yo llegué a Andalucía en los años 90, que era como en el sitio donde hubo un resurgir con aquello, y cuando las iglesias estaban vacías la gente volvió a las calles, y ahora es un fenómeno en toda España. El problema son las vocaciones, las vocaciones, por eso se mira a América, a Hispanoamérica, cuando se habla del nombramiento de un nuevo papa, también se mira a África, hay gente que dice que no es el momento todavía, pero por eso, por el tema de las vocaciones, se mira a Brasil, en fin, por el tema también de las sectas, que esto también es complejo. En cualquier caso, hay muchas preguntas, por ejemplo, hoy David Jiménez Torres se pregunta en El Mundo ¿cuánto importa un papa y en qué momento se tiene que elegir el nuevo papa? Y además coincide con esa última recepción a Vance, al vicepresidente americano. Es decir, ¿puede haber un papa o se puede elegir un papa adecuado para el momento que nos ha tocado vivir, en donde estamos viendo un nuevo orden mundial casi, ¿no? Con la entrada de Trump. Desde luego. Bueno, lo último que escribió Vance es rezo por su salud. Adiós. Ahora, la Iglesia ha tenido, que tiene 2000 años, no hay que olvidarse, o sea, ha tenido siempre una sabiduría. Yo ayer lo mencionaba en otro sitio, una especie de como una inteligencia invisible a la hora de dar en cada cónclave el giro, imprimir el cambio necesario, y muchas veces ha acertado. Ahora, efectivamente, el mundo ha cambiado. Estamos en estamos en un momento en el que la Iglesia, yo creo que efectivamente no se puede permitir simplemente una visión meramente evangélica, ¿no? Es decir, los papas han sido siempre actores políticos de primer orden. Sí, pero y el mundo está cambiando y no puedes permitirte no ser alguien. No, pero una cosa que cambia, puede cambiar el mundo, pero la Iglesia lo que no puede hacer es renunciar a lo que siempre ha defendido. No puede renunciar a la hispanidad, no puede renunciar, es decir, tener a un papa que va y pide perdón a los indígenas, que va a Canadá, se pone unas plumas y pide perdón por lo que ha hecho la Iglesia, pide perdón por lo que ha hecho España. ¿Pero perdón por qué? ¿Pero desde cuándo hay que pedir perdón? Es decir, o se abraza a todos aquellos que aplaudían el genocidio católico en los años 30 en este país. Es que en este país la gente, claro, como nadie lo sabe, pero aquí es que estaba prohibido llevar un crucifijo. En España llegó a estar prohibido llevar un crucifijo. Bueno, estaba, de hecho, Negrín en el 38... en Cataluña, presumen, de que ya está todo hecho y ahora ya se puede llevar. Y lo único que no queda un católico, y además lo dice Companys, no queda nadie, ya no queda ninguno, los han matado a todos. Pero fíjate, yo creo que lo que no ha visto Francisco es que esta ola, digamos, hacia la derecha, contra todo lo woke, el relativismo en materia de género, de sexo, etcétera, ha empezado ya hace unos años. Y curiosamente ahora es cuando tiene la Iglesia la posibilidad de encarnar de nuevo en una base social que es totalmente contraria al constructivismo típico de la extrema izquierda. El último
el último estudio que hizo Ratzinger con un grupo, yo lo cuento en lo de la vuelta del comunismo, que es cuando me empecé a leer, había leído cosas de Ratzinger, pero no sistemáticas. Lo último que hace es un estudio sobre la pederastia en la Iglesia Católica. ¿De dónde viene? Y viene de que ha adoptado la ideología del 68, donde todo valía, no había nada fijo, todo era opinable, etcétera. Lo que luego ha pasado y pasa en España con las leyes. El movimiento que hay ahora, estaba viendo, es que aquello es una preciosidad, todos los pueblos de la Ruta del Tambor, la Ruta del Tambor y el Bombo, en Teruel, que son 9 pueblos, en realidad son 7 los que están allí. Todas las plazas de los pueblos, que además la rompida la hacen a la vez, y están, pues uno, en el caso de la alcaldesa de Albalate, hace así con un pañuelo, en otro caso es el segundo toque de corneta, pirip, pip, buah, 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 y ahí. Y entonces salían 4 generaciones, pero niños de 2 años que no pueden ni con el tambor y ya están tocando. ¿Y qué es? Pues es lo más católico del mundo, es la muerte de Cristo y resurrección. Esa es la entraña del catolicismo. Y tú ves que no sin esfuerzo, sino con orgullo, lo que están reivindicando es una religión, que es la religión española, herencia, es decir, la religión popular española que está en Navidades y en Semana Santa. Sin embargo, sí que hay un problema de vocaciones, es decir, la gente ha vuelto a las iglesias, porque sobre todo lo hablábamos ayer, sobre todo en Madrid, las parroquias vuelven otra vez Valencia a estar llenas. Son las dos mejores diócesis con diferencia. Pero las vocaciones tienen un problema, y es cierto que el Papa Francisco tampoco marca un antes y un después en el aumento de vocaciones. Al contrario. Claro. Los evangelistas se lo están llevando todo. Bueno, es decir, hay un gran problema anterior, ¿no? Que yo creo que explica un poco también parte salvo en África, donde están viendo las últimas vocaciones, en el resto del mundo las vocaciones van Pero fíjate en picado. Que como luego el orden sacerdotal no es una cosa fija, es una cosa que se ha ido haciendo pues por glaciaciones a lo largo de los siglos, y ha cambiado mucho. No hay nada, absolutamente nada, que impida que las mujeres estén ordenadas. Nada. En ningún texto sagrado. Nada. Costumbres las que quieras. Pero esto, ninguno. Yo veo, ya cada vez que voy a la iglesia, puede que el 80% de todos los que gestionan la vida cotidiana de la iglesia son mujeres. Sí. Posiblemente me quedo corto. Bueno, es evidente que la iglesia es de mujeres, hoy. Lo era en su principio. El principio del catolicismo prende sobre todo en mujeres de clase media alta, y que no querían que sus hijos y ellas quedaran convertidas en nada porque el marido se iba con una más joven o tenía varias mujeres, etcétera. Era una cosa ligada precisamente a la herencia, a la propiedad y a la dignidad de la mujer. Y eso es lo que hace que crecen las clases altas primero y después ya, digamos, se extiende, pero siempre por el lado femenino. Bueno, ¿y cómo es posible que no hayan reanudado eso? Si es que ya la base de todas las congregaciones, las parroquias, el Papa feminista no ha movido un dedo en ese sentido, ni un dedo. Al contrario, si les haría el machito argentino, pero ¿de qué manera? Pero es verdad que hay una posibilidad ahora. Es decir, si el que venga, no sé quién vendrá, si sigue como Bergoglio, fatal. Pero como quiera reconectar, eso sí que va a ser un cambio. Porque por primera vez desde el Vaticano II se volverá a los orígenes. Sí. Ahí dará vértigo, ¿no? Eso es una decisión que entraña un cambio tan brutal que yo entiendo que desde dentro, todos lo sabemos, cuando te da un vértigo... Sí, hoy lo contamos. ¿Te acuerdas cuando Wojtyła, cuando llega el Papa polaco, quién iba a pensar, y encima anticomunista? Claro. Bueno, pues ese es el que revitaliza. Son los momentos históricos en los que... Pero es verdad que de la decisión de ahora es determinante el futuro importantísimo de la Iglesia, porque y no entra en contradicción con lo que decíais. Una cosa es la vivencia de la religión en términos personales, con las experiencias de Semana Santa, de entrar en una iglesia sin más que te encuentras cuando estás paseando y tú solo. Y otra cosa es de la Iglesia, de los sacerdotes como mediadores, que es donde está el, digamos, no sé si llamarlo el problema o la situación, porque lógicamente la gente sigue manteniendo un lado espiritual, que cada uno lo articula como quiera, y la religión y el catolicismo sigue siendo fundamental en eso. Ahora, el papel que tenga que jugar, digamos, la Iglesia como organización, pues eso es lo que hay que ver. La última vez que lo hizo, y eso además lo vivimos en la COPE, fue con Rouco. Rouco, que además era pues, un sabio, su tesis es sobre la separación, la relación Iglesia-Estado en los Reyes Católicos. Es decir, cuando se fundamenta la estructura legal, que Rouco era muy de legal, estudiando en Alemania, etcétera. Su tesis es esa, está publicada en la BAC, y es un libro muy interesante. Entonces, Rouco estaba, como se había creado en Alemania, yo recuerdo la última vez que hablé con él, que
estuvimos hablando todo el rato, me contaba él, pues me contaba cosas para que luego yo las retransmitiera y tal, que las universitarias alemanas habían renunciado a tener hijos. Entonces, pero se sabían las estadísticas, 70 y tantos % no tenía hijos de mujeres con título superior. Y decía, esto es el fin. Claro. Tenía Rouco una idea, y es que Alemania era protestantes y católicos. Decía, no, eso se dice, son cerveza o vino. Dice, donde hay vino, católicos, donde hay cerveza, protestantes, y además coincide exactamente. Muy bueno. Exactamente. Pero además el clásico gallego listo, con retranca y tal. Y yo recuerdo que entonces, primero él, con Wojtyla, entra por la línea Comunión y Liberación, que era un grupo pequeño que de alguna manera sustituye al Opus Dei como digamos, grupo de combate o de referencia. Luego aparecen los Kikos, que son más masivos, más Kumbaya, etcétera, pero todo eran movimientos de masas y organizan unas manifestaciones que además se solapaban con las que hacíamos ahí contra Zapatero. Iba la misma gente contra Zapatero y a favor de la educación privada, de la familia, etcétera. Esa unión se rompió y no se ha vuelto a construir. La Iglesia, pues ahora parece un ministerio más del gobierno de Sánchez. De hecho, Cobo se dice que se lo recomienda Évole al Papa, eso que manda narices, Évole. Claro. Hoy le pregunta Kiko Alcedo en el diario El Mundo a Luis Argüello, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que ayer leímos en rueda de prensa, y hoy pues van a abrir las puertas de la conferencia para que la gente pueda firmar en un libro su recordatorio al Papa. Le pregunta Kiko por esa sorpresa que él ha dicho podría darse en el cónclave, ¿no? Entonces dice Argüello me refería a que debemos estar abiertos a la sorpresa del Espíritu Santo. En una rueda de prensa siempre salta este tipo de titular, que hemos de recibir lo que llegue, como fue una sorpresa el cardenal polaco cuyo nombre no sabíamos pronunciar, los italianos después de tantos tiempos, siglos sin ellos, el primer pontífice europeo, el primero de una megalópolis con villas de miseria, en fin, bueno, esto es lo que dice Es muy listo Argüello. Argüello. Sí. A mí me parece que se da perfecta cuenta de lo que estamos diciendo, y al mismo tiempo la Iglesia en España no tiene mecanismos para hacer frente a esta situación, porque lleva tantos años desistiendo de su papel. Solamente una Iglesia que ha abjurado de la mínima decencia y respeto a los creyentes puede permitir lo del Valle de los Caídos. O sea, eso es de una Iglesia que ya no es Iglesia, son funcionarios de la fe. Pero es terrible. Comprar, digamos... El antifranquismo, el hombre al que más le debe la Iglesia Católica en toda la edad moderna, que es a Franco, que le salva a los católicos que no habían matado y encima les entrega la educación, la moral, todo el país. ¿Y cómo se lo pagaron? Sí, fatal. ¿Y cómo se lo siguen pagando? Eso te voy a decir, pero ya rompe la Iglesia en los años 70 con Franco, ¿no? Bueno, ¿cómo rompe? Es que sale Tarancón de incomprensible buena fama, personaje siniestro en lo ideológico, luego era muy simpático, muy gracioso y tal, pero maldita eso. Dice que no habían sabido poner paz, y hay 8.700 asesinados por ser cura, monja o fraile, que no habían sabido poner paz. O sea, hace falta ser realmente unos traidores redomados. O sea, eso ya no es que la Iglesia se adapte, es que se cambió, no se fue a la izquierda, se fue al este. Y los jesuitas son, con Arrupe, los primeros que se van al otro lado, porque en los años 70 se creía, a final de 60-70, que el futuro era comunista. Claro. Y lo creíamos, es el espíritu del 68, es eso, el futuro es comunista. La propiedad, la libertad individual, eso no tiene sentido. Es lo que pasó en los años 30 en todo el mundo. Y bueno, pues no señor, hay cosas como la libertad individual y la propiedad que no caducan. Y en la Iglesia entró en eso. Yo cada vez que veo lo del Valle de los Caídos se me llevan los demonios. Pero dice, ¿pero cómo puede la Iglesia haber traicionado a Franco? O sea, pues Franco nunca la traicionó. Pues porque son falibles, digamos. Y recuerdo Ratzinger, la última cosa que dijo es, bueno, el Papa no es infalible casi nunca. Y de las pocas veces es discutible. Pero es como el matiz y el brochazo. O sea, después de Ratzinger, que era un miniaturista de la fe y de todo, pues te llega este tío con brochazos peronistas. Juan Grabois, el sindicalista suyo de cabecera, que está en un dicasterio del Vaticano, un delincuente común, un ladronazo, típico de la extrema izquierda peronista, que encima dice que llenará de sangre las calles de Buenos Aires si no echan a Milei. En un año ha hecho más Milei por acabar con pobres que Bergoglio en toda su vida. Pero
pero es que es gente muy violenta. O sea, la gente de Francisco, que no tiene mucha gente. Bueno, su pasado, el pasado, sobre todo en Argentina, al igual que aquí hubo una parte de la iglesia que protegieron a los etarras, en Argentina protegían a los montoneros, y eso sí me lo creo. Hay testimonios de terroristas uruguayos del GAU, por ejemplo, que fueron protegidos por Francisco. Y eso, después el Tata Joffre tiene un par de libros contando qué curas y qué obispos protegían a los había otros terroristas. curas que eran los que le llamaban los curas villeros. No fue el caso de Francisco, pero sí él estuvo, él era de esa generación, aunque él no tuvo una militancia en ese momento muy activa, pero esos eran los que reclutaban jóvenes de clase media o clase media alta para integrar la fila de los montoneros. Es decir, eso fue así. Eso lo cuenta Galimberti, que es uno de los montoneros de más renombre en uno de sus libros. Es decir, Acción Católica, todos esos tuvieron un papel como brutal. Pasó en España, el antifranquismo es una cosa sobrevenida, contraria a la mayoría. La mayoría que había estado en el bando nacional con Franco era la mayoría católica. Esos movimientos marxistas y demás eran tolerados por Roma, pero controlados al mismo tiempo. El problema es que ahora se han hecho con el poder. Claro. El problema es que ahora son los que mandan. Es lo que cuenta Jorge Fernández Díaz en su penúltima novela, que es una historia de corrupción que pasa por el Vaticano, está entre el Vaticano y Buenos Aires. Es como todo lo de Jorge Fernández Díaz, que es un prodigio de talento y de sutileza. Porque claro, todos los líos, si ya de por sí es lioso el Vaticano, por la tradición de complicaciones, lo mezclas con el peronismo, a la vez de extrema izquierda, de extrema derecha, además terrorista, pero además ladrón, pero además narcotraficante, pero además traficante de otras cosas, pero además con el este, pero además con el oeste. Bueno, y entonces es como un puzzle que él va desentrañando y tiene todos los datos que da. Está claro que se basa en datos reales. El Vaticano, dejadme, ya está difundiendo la primera fotografía del Papa ya en el féretro abierto por la parte superior, en donde se le va a poder, digamos, que velar cuando se ha trasladado mañana. Además, informa a esta hora la prensa italiana, en concreto el Corriere della Sera, que está siendo el diario que está, digamos, siendo la correa de transmisión del Vaticano, ¿no? Porque ayer fue el primero, si no recuerdo mal, que difundió a las 7 de la tarde de que había fallecido el Papa. Bueno, pues ya han llegado también la primera congregación, que va a ser la que decida cuándo se va a celebrar el conclave, que está entre el día 5 de mayo y el día 10 de mayo. Sí. Anoche se hablaba entre el 5 y el 10. Eso que decíais es interesante, pero sin embargo yo creo que es en función del perfil o del elegido sucesor fácilmente desmontable, porque lo que parece que ha ocurrido es que Francisco no tenía capacidad de hacerse con el control del Vaticano, de la famosa curia, y lo que fue introduciendo son personas concretas en puntos concretos, pero que eran de él, más que de la organización. Y de hecho el gobierno se achacaba siempre que el gobierno de la Iglesia, más allá de todo, era el famoso G10, el grupo de 10 eméritos o casi eméritos elegidos, que era una especie de grupo asesor, donde está Omeya, casi era el número uno, que eran los únicos que le aconsejaban, digamos, o le dictaban o le asesoraban, y en función de ese criterio que era ajeno a la organización y a la jerarquía, es donde él imprimía, digamos, el curso del pontificado. Yo creo que eso sí que porque de alguna manera, no sé si renunció, algo le pasó también a Benedicto, y quizás... Bueno, Benedicto renunció por eso. Quizás explica también la ofensiva de él en ese sentido, como tenía el respaldo en ese sentido de Benedicto, es decir, hay cosas que no se pueden hacer, con lo cual yo creo que estas figuras claves que decís y tal, eso no creo que tenga mucho recorrido a corto plazo. No lo sé. Eso se sabe que porque se deben a la obediencia concreta. No, y vete tú a saber, porque lo que dices, era un poder personal. Cosa que no sucedió ni con Wojtyla ni con Ratzinger, menos todavía. Estaban enraizados, digamos, en la jerarquía. Pero fíjate, ¿con quién tropieza Ratzinger? Con la mafia, la banda y el dinero, la mafia del dinero. Belgrán Bertone, nuestro distinguido enemigo, el amigo de Edíbar. Un personaje que de pronto aparece con un ático de 2 millones de euros, ya me dirás, en el Vaticano con vistas. O sea, ¿de dónde saca la pobreza famosa? Pobreza, pero si Bertone hasta hace muy poco era el hombre fuerte del Vaticano. A nosotros nos echó de la COPE, gracias a lo cual fundamos esto, ya lo estoy muy agradecido, pero no, su voluntad no era buena. Vino a acabar con la COPE, y con aquella COPE desde luego que acabó, de paso con Rouco. Es
Es decir, que ahí ha habido unos movimientos muy feos. Y detrás que está el separatismo catalán y el separatismo vasco. Porque casi el 100% de los curas del País Vasco y de Cataluña son separatistas. Y han echado de la Iglesia a todos los que no comulgan con la religión de la lengua. ¿Y es donde autóctona. es mayor la crisis? Total. La crisis religiosa. Un año recuerdo, porque fue el último año de la COPE, que yo conté, claro, esas cosas no se perdonan fácilmente, que el Opus había prestado un par de curas para que toda la diócesis de Barcelona tuviera al menos un cura que ordenar. Un cura al año. Y tuvieron que regalárselo de Madrid. Gente del Opus. Eso no se perdona fácilmente, yo lo entiendo, pero en fin. En fin, vámonos a recomendar el Nuguel Anzulén para todo aquel que lo necesite, fundamental. Además, estamos en una temporada en donde ya el cabello hay que fortalecerlo. Bueno, es que viene el calor, claro, sí, las alergias. Las piscinas, en fin, todo, sí, ¿no? Sí. Frena la caída, fortalece y estimula el crecimiento. Si lo usas, lo notas. Hoy vamos a saludar a la farmacia Candela 365 días en la calle del doctor Manuel Candela, en Valencia. Allí tienen todos los productos de Nuguel Anzulén. Bueno, ¿y a quién le mandamos Colacel? Bueno, pues Colacel, hombre, hoy a todos los fieles, ¿no? Porque a los fieles, sí. A la doctrina, que no es lo mismo que ser fiel al Papa. No, porque los Papa es caduca. Yo mi pregunta es la siguiente: ¿qué van a hacer hoy en el estreno del Sálvame en Televisión Española? ¿Se van a poner también de luto? Claro, porque como se hacía en Televisión Espantosa en tiempos de Rajoy, que los viernes de luto, negros, que ¿no? Se han forrado todos los de luto, ahora ya no llevan pues luto. No tiene nada que ver con lo de los viernes negros, lo de hoy es un martes negro para Televisión Española, pero ya le digo, No, no sé se estrena Sálvame Sánchez, se reestrena Sálvame Sánchez. Oye, y hay que reconocer que a diferencia de la derecha, que apuñala siempre a los periodistas de su cuerda, y si puede liquidarlos, los liquida, porque es un atavismo que tiene, es como el caníbal, tiene que comer carne humana. Bueno, pues estos los forra, o sea, pero es que son unos sueldazos como no se han visto nunca, pero jamás. Claro, no los pagan ellos. No, claro, el dinero público sí. No es de nadie, así que lo administramos nosotros. En fin, a los fieles entonces. Como fieles. decía nuestro amigo el cura, canario de origen, esta prueba de fe se pasará y volverá, en fin, volverán los pájaros a cantar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hablamos de las dudas que tenemos cuando queremos elegir un producto, un aliado para empezar a cuidarnos de verdad, ¿eh? Bueno, lo primero, que tenga garantía. Esto es fundamental, que haya detrás investigación que contenga los mejores y más potentes antioxidantes del mercado y que nos ayude con la producción de colágeno en todo nuestro organismo. Y si es natural, bueno, pues esto solo tiene un nombre y es Colacel Antiox de Mundo Natural. Y es que Colacel Antiox cuenta con péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Es decir, nos ayuda a animar, incrementar, aumentar la producción propia de colágeno. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son de eficientes en Mundo Natural. Consulten con su dietista, farmacéutico, también pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 91 446 0000, acudir a la web www.parafarmaciamundonatural.es o usar la sencilla aplicación de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, que viene el Día de la Madre y tu jamón directo claro que sí. Brinda la posibilidad de a la autora de nuestros días. Jamoncito para las madres, no claro. Para regalárselo a las madres para que luego lo disfruten. Una caja estupenda porque las madres siempre reparten. Y que dejen un poquito para las madres. Sí, hombre, eso sí. Cambio esto de los regalos para que luego los disfrute el resto de la gente. Pero es que si no, de la familia. Madres, si ya, no, pero hombre, esto también vamos a cambiar un poquito, las costumbres también. En esto hay que evolucionar un poco. Pues una madre es una madre. No, pues yo reivindico poder disfrutar de mi regalo. Claro, yo como he sido hijo. Bueno, vamos con ese lote. Con ese lote especial Mama Plus, 3 estuches de 100 gramos de jamón ibérico de bellota loncheado, 2 estuches de 100 gramos de paleta ibérica, 2 estuches de 100 gramos de lomo ibérico, una cuña de queso puro de oveja, 2 latitas de pimentón dulce de la Vera, un tarro de miel de encina y una cajita de bombones. Todo por 79 euros con el IVA y con los gastos de envío. Quedas divinamente. Incluidos tujamondirecto.com. Sí. Quedas y quedan, sí. Y se queda toda la familia divinamente embutidos de bellota de Guijuelo. Dos, anda, pues yo también le había regalado, mamá, lo mismo, no te preocupes, hijo. Bueno, tujamondirecto.com o en el 984 1028, 984 1028. Bueno, hacemos una pausa y vamos
vamos a Pumpido y sus Vamos circunstancias. Sí. Yo no he visto, ni siquiera las sobrinas de Ábalos han llegado a tal extremo de dedazo para colocarse todas. O sea, decir quieta a Anita Ferrer que no vas a la sala de lo penal, que ya me encargaré luego, pero hay que hacerle sitio a Clarita, que es mi señora. O sea, ni Sánchez con Begoña ha llegado tan lejos como Pumpido con Clara. Clarita mi oportunidad. Clarita, pero bueno, claro, luego lo ves. Es que son un equipo también. Son un equipo y él es mucho mayor que ella. Y entonces tienes que demostrar, si no el vigor de la juventud, por lo menos el poder de la madurez. Sobre todo después del último fracaso, ¿no? Es decir, cómo queda, para convencerse incluso a sí mismo, ¿no? Exactamente. Después de haber quedado tan en evidencia en las últimas semanas con... Lo mejor es cuando sale quejándose de que coge un taxi y estaba escuchando La Mañana. Estábamos poniendo Verde a Pumpido para variar. Y entonces le dice, oiga, usted puede quitar esa radio. Lo mira el taxista, se va directamente a la acera, parca y dice, baje usted de mi coche. El coche, el taxi es mío. O sea, baje usted. Y lo echó. Y luego él lo cuenta sin darse cuenta de lo que está contando. Fíjate, es que no puede uno ni salir a la calle. Ya estoy, bueno, tal. Bueno, claro, es que eres tan popular como Sánchez. Que tiene unas responsabilidades muy gordas. Que los taxistas sean libres y escuchen. Sí, que escuchen. Es que además dio la casualidad que estaba escuchando algo y estábamos hablando de él. Pague usted eso. En mi taxi mandó yo. Baje usted. Fue una manera indirecta de identificarse, que no lo era más. Los siempre son una fuente de información en Madrid extraordinaria, maravillosa. Sí. Hay dos fuentes populares, que es, yo recuerdo cuando a Boyer le pillan con la China, se decía, a Boyer le tocó la China, que entonces sale Boyer, que era un tipo muy culto, muy agradable de tratos y estaba a favor, pero muy soberbio. Dice, este es un país de porteras. Bueno, la portera es esencial en lo que es el control popular de las noticias. Siempre la portera ha sido la que tenía un sobrino en el Palacio Real que se casó con la hija de un alabardero y da la casualidad de que vive al lado del que le hace los zapatos al príncipe. Y entonces las porteras han sido la base de la comunicación sin necesidad de prensa. Pero además ha habido prensa desde los orígenes, con pergaminos había prensa. Y decía Cervantes, yo lo leo todo. Hasta los papeles que se lleva el viento por la calle, lo cojo y lo leo. Pues las porteras y los taxistas en Madrid son instituciones, son sagradas, populares. En fin, una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar, salvo en Castellón y alrededores. O sea, entiéndase en Valencia y Tarragona, pues... cielos rasos, despejados, buen tiempo, 18 de máxima en Madrid, 26 de máxima nacional en Murcia y la mínima 3 grados en León. Bueno, ¿y en la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues tenemos que contar que el IBEX 35 está cotizando a la baja ahora mismo, solo un 0,19% abajo, 12.894 puntos para nuestro principal indicador, que mira con recelo lo que ha sucedido en Estados Unidos, que caía con fuerza en el día de ayer, caídas en el Nasdaq, en el S&P 500 y en el Dow Jones de Industriales del entorno del 2,5%, el 2,3% para el S&P 500, unas caídas muy fuertes que hablan de una desconfianza cada vez mayor en el mercado. Por las declaraciones contra el de la Reserva, Jerome Powell, a quien está tratando de presionar para bajar los tipos de interés. Pero lo que me asombra es que lo presione en público. Mal está que lo haga en privado. Lo humilla. Encima lo insulta, lo desprecia. Dice, ya tarda en irse. Pero bueno, ¿tú qué te has creído? Dice, es que he ganado las elecciones para eso. No, has ganado las elecciones para defender la Constitución de los Estados Unidos, que es lo que juraste, guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos, que no lo estás haciendo. Pero no me extraña que si están ya que no saben qué va a pasar con ellos. Bueno, fíjate, 1,15 dólares por euro, sigue cayendo la moneda americana, la deuda americana sigue encareciéndosele al presidente de los Estados Unidos. De momento la situación parece que por la deuda pública y por la caída del dólar empieza a generar una incertidumbre en el mercado que puede ser mucho mayor de lo que estamos viendo. Bueno, pues vamos a compensar. Noticia de interés general de la ONCE, Verónica. Nueva programación dedicada esta vez al circo. Ya podemos verla en el Teatro Circo Price de Madrid y hasta el 1 de mayo diferentes espectáculos de agrupaciones circenses del panorama tanto nacional como internacional con acrobacias, música y teatro hasta el 1 de mayo. Bueno, Jorge Valls, es que es una cosa como ha conseguido convertir a Madrid también en el centro mundial del circo. Sí. Pero un año tras otro y otro año. Muchas ediciones lleva ya. Qué genio. Y es que cada vez que ha venido nos ha hecho unas cosas
El mago, ¿no? Sí, sí. Que no Fabuloso. La última vez que no sé qué Es que el hizo. Circo Price es la sede también de ese gran espectáculo de magia Sí, que organiza Jorge Blas. Cada año. Sí, sí, cada año, pero es que el Price, pero es que ya en el libro El Circo, que son 2 Sí. tomos de Gómez de la Serna, ya es el Price. Es que Gómez de la Serna llegó a dar 2 conferencias sobre el circo. Una, subida en un elefante, y entonces con todo lo tenía escrito como si fuera papel higiénico, que bajaba a todo lo que era un elefante, pero bueno, había 6 metros de papel. Y otra, en un columpio. O sea, así. Yo creo que hay alguna foto de alguna de esas. Sí, sí, es que yo lo he hay visto, fotos ¿no? de él encima del elefante sí. y encima del trapecio, como Sí, suele sí. decirse, pero para haberse caído, porque el elefante, bueno, pues todavía está cerca del suelo, Ya, pero el elefante trapecio, cerca del suelo. el ¿Cuánto puede elefante, 3, 4 metros. Hombre, pues muy cerca. Hombre, al lado del trapecio, El trapecio te impulsa. el trapecio, vamos, Te es que te lanza. conviertes en ósmosis con la moqueta y con el serrín. Yo elegiría trapecio, Tú sí. antes que elefante. Por la pata del elefante, ¿no? Sí, sí. No, No, si no, el no. elefante estaba allí. Yo creo que sería como Mitrofán, le darían de beber. Sí, claro, un elefante de circo. Sí, fue una pausa. Bueno, antes de acercarnos a los oyentes, que no sé por dónde saldrán, ¿qué opinión tenéis, Julián y Luis, sobre la última, que ya será penúltima, de Pumpido? Esto de guardar una sala, la sala de lo militar para la señora. Sí, yo creo que ese paralelismo que hacías con la trama Ábalos, esto de creer que las instituciones están para colocar a la familia, a las novias y novias que no son novias, como nos decían en el parador de Teruel, Pero sí. sobre las señoritas que llevaban. Yo he leído eso. Tú Sí. sabes lo que ha costado decir la ciudad de los amantes para que ahora sea el parador de las sobrinas. Con lo Es que una ofensa. cuesta. Es una ofensa, pero bueno, ahí la gente, la verdad que estaba bastante indignada con todo eso, ¿eh? Hay que decirlo, les pareció una vergüenza. Y ahora están amenazados, presionados, bueno, Sacó tremendo. una nota el diario de Teruel, que todavía no sé si era a favor o en contra. Por el mérito profesional del diario de Teruel, que siempre ha tenido y tal. No, pero si nadie dice nada, que se meten con vosotros, será que habéis publicado algo que es verdad. No, al Ábalos le molestó, el diario de Teruel confirmaba Pues es la que es juerga, verdad. confirmaba la juerga y decía, lo de Paradores, decía, ahora Paradores cambia de opinión, porque Paradores 5 días después saca un comunicado diciendo que ellos no había habido daños. No había habido daños, decían. Y entonces el diario de Teruel le decía, pero si nosotros llamamos a las 24 horas y no quisiste responder y no dijisteis absolutamente nada, ¿por qué cambiáis de opinión? Y entonces Ábalos pone un tuit diciendo, no, lo que pasa es que lo del diario de Teruel, esto es de un tío que es de una diputación de ahí, de Aragón, y entonces es un tío del PP y entonces por eso me atacan. Oye... No, pero a mí lo que me la moneda chocó habitual, en la ¿no? nota habitual, de pero en la denigrar nota del diario de Teruel dice, a diferencia de otros medios, sobre todo digitales, que polarizan, perdón, que sois un periódico de la Diputación de Teruel. ¿Cómo que polarizan? Eso está bien que lo diga Ábalos y sus sobrinas. O sea, encima de la tarea periodística, pero claro, cada redacción pues Sí, habrá sí, sí. de su padre y de su madre, como Al pasa final tienes siempre. que diferenciarte. Y entonces lo que al haces final es acabas dividir, pues debilitar. contra los pseudomedios. Pero bueno, volviendo a lo que nos Pumpido. iba a Pumpido. Para mí, siempre hay que pensar en Pumpido, tú lo has contado muy bien, pero el tema de Fungairiño, o sea, es el tío que le dice a Fungairiño, que era en ese momento el pilar en la lucha, él y los implacables, ¿no? Sí. En la lucha con los fiscales, esos que Sí. fueron tan valientes, esos que en algún momento también resistieron como ahora, esos 6 Sí, jueces señor. de los cuales Sí, tú decías señor. que son los que están aguantando Sí. sobre sus hombros el Estado de Derecho en España, pues es el que Los le dijo, o te indomables. vas, los indomables. No, Le dije indomables. implacables, sí, indomables. ¿Dónde estaba ahí la querida Carmen Tagli y demás? O sea, Estaba que pagaron Manuel con Márquez su de vida. Prado, Pagaron estaba con, Gordillo. pagaron con su Sí. vida el enfrentarse contra ETA. Y llega Conde Pumpido y le dice a Fonguerinho, o te vas o te echo. Sí, Bueno, es decir, es una indignidad. Es que es Es una indignidad y entienden eso, entienden que las instituciones como Ábalos entienden que están para servirse, no para servir a los españoles, están para Y servirse luego ellos está en un y momento enriquecerse que y colocar a los suyos.
y luego está en un momento que él está con la cuenta atrás. Y si Sánchez... Le queda un año y poco. Le queda un año. Y si Sánchez sigue, pues habrá fórmulas para mantenerlo, para prorrogarlo, para guardar. Pero si en algún momento hay un cambio de ciclo político, él queda completamente amortizado con las tareas a medio hacer. Porque algunas de las tareas algunos de los mandatos para los que llegó, él ha hecho su trabajo, pero ha sido sabiamente neutralizado. Y luego no se puede perder de fondo el Tribunal Supremo, que es yo creo que lo mencionabas tú esta mañana, ¿no? Sí. Que es su gran trauma personal no haber sido presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y cuando hablamos de Pumpido hablamos de Bolaños y de Ana Ferrer, es decir, no aceptan que no hayan sido capaces de domesticar al último órgano jurisdiccional español de la justicia española, que no es el Tribunal Constitucional contra lo que la gente cree, y eso no puede llevarlo a Ana Ferrer a intentar nombrarla que fuera la presidenta de la Sala Segunda, y no han conseguido hacerse con el control. Y en el año que queda no van a poder, porque los que están pueden prorrogar su mandato. Entonces hay algo de impotencia detrás, evidentemente. Y luego lo de su mujer es un tique que han ido siempre juntos, ¿no? Sí, pero esto es muy grosero. Es decir, Anita espera que guardarle el sitio a Clarita. Claro. Hombre, no me jodas. Claro. O sea, es que es de una desvergüenza. Este tío es un jeta de lo peor. Pero es que, claro, que con lo que está jugando no es con una sobrina y un puesto en Paradores. No, claro. Estamos hablando de la cúpula judicial. La cúpula judicial es el Supremo. Como no lo tiene, y es difícil que lo tenga, hacen aquella especie de leyezuela que se inventó Pumpido, que vendió Bolaños, de que no podía ser Martínez Arrieta porque no iba a estar más de 3 años. 2 y medio me parece que le quedan para jubilarse. Digo, hombre, casi mejor, como es una ley contra un señor que diga no podrá presidir la Sala de lo Penal del Supremo alguien cuyo apellido primero empiece por M y el segundo por A, y a Martínez Arrieta para que no haya dudas. Era tan grosero, porque es que es un jurista muy vasto, muy grosero, muy zafio, un patán, no hay más que verlo. Para hacerlo mal, es que la ley de amnistía está muy mal hecha. Sí, claro. Es que todas estas fechorías las ha hecho muy mal. Y además es verdad que Marchena fue para decir, y Martínez Arrieta, que es en el que confiaban. No, son jueces de carrera, están al final de una carrera al máximo nivel y no se van a ir... No se han contaminado políticamente durante 40 años, no lo van a hacer ahora. Y menos en algo que se va a recordar. Claro. Tienen mucha prisa porque ahí se están juzgando los casos que están destrozando al sanchismo. Toda la familia de Sánchez, los gobiernos de Sánchez y el partido de Sánchez están pillados. Claro, sí. Y el futuro político de Sánchez por el tema de la amnistía, o sea que eso es así. Y no contaba Pumpido, pensaba que con su golpe en la mesa, su golpe de mano constitucional, esto ya estaba hecho. Ya me dijeron que arreglara lo de la ETA y lo arreglé, ya se ve en Navarra y en País Vasco lo arreglado que está, para la ETA sí. Y me han dicho que arregle lo de Cataluña y lo arreglaré. Mira cómo está Cataluña, pero Puigdemont no ha llegado. Lleva 7 años ahí comiendo mulfrit y seguirá comiendo mulfrit, porque por la Sala Segunda no va a pasar. Y el tío insiste y ahora Clarita. En fin, vamos a ver, ¿por dónde van hoy los siguientes, Sergio? Pues se han pronunciado los oyentes sobre esos recuerdos que hablábamos antes que pueden tener de estos 12 años de papado. En general lo tienen claro, tiran del refrán dime con quién andas o en este caso quién te felicita y te diré quién eres, y otros tiran de memoria para recordar algunos de los momentos más destacados, entre comillas podríamos decir, el principal en este caso por defecto el no haber venido nunca a España. Una pausa y los escuchamos a la vuelta. Es la mañana, es radio. Bueno, Sergio, vamos allá. Vamos con los oyentes. Empezamos por las respuestas escritas que nos han dejado vía Instagram, también para que se vea un poco el contraste, porque en Instagram hemos encontrado un poco más de división que en el contestador del programa. A Pablo lo que le deja una sensación es de cambio. Otro oyente dice que le ha permitido vivir más su fe. Javier dice que personalmente le deja grabado cuando acudió a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Y Pedro, otro oyente joven que nos escribe y nos dice que le reprocha muchas actitudes, pero quiere resaltar el trato, la forma que tuvo siempre de referirse a los jóvenes creyentes. Varios como Godifer o Carbo Díaz hacen alusión a no entender que no visitase España, y en el ala más crítica, por decirlo así, Alberto dice que es un gran maestro, pero de lo que no debe ser nunca un papa, ni de lo que no deben ser los posteriores, y como siempre también muchas opiniones en el WhatsApp del programa. Pero vamos a ver, cuando toda la cúpula comunista y progresista salen al unísono a alabar
la labor del Papa Francisco, gentes que les enseñas un crucifijo y salen corriendo sin parar, algo está fallando en la Iglesia. Si el sabio calla, malo, pero si el necio aplaude, pues peor. Solo hace falta ver quién ha aplaudido al Papa muerto para darnos cuenta de su legado y de su papado. Que no quería nada España ni la Argentina. O sea, todo lo que era catolicismo y además fundada por el Imperio Español no lo querían ni ver. Este Papa ha hecho dos cosas. La primera, agilizar las causas de nulidades matrimoniales. Agilizó trámites. Y la segunda, beatificar a Juan Pablo I. Y para usted de contar. Mi recuerdo del Papa es el desprecio que hizo al alcalde de Madrid cuando le dijo: ¿usted es la persona que sustituye a la buena de Carmena? Un Papa que ha sido elogiado y alabado por Putin, por Pedro Sánchez, por Pablo Iglesias y por toda la patulea de la izquierda siniestra, te da una idea de qué tipo de papa era. No hay mucha sensación, ¿verdad, Julián?, de que se nos ha... Bueno, vamos a ver los próximos días. Estoy pensando en la muerte de Wojtyla, que parece que se había muerto el abuelo de todos. Sí. E incluso la muerte de Ratzinger, que no fue muerte, porque está la muerte, digamos, civil o laboral, por así decirlo. Y la renuncia, ¿no? Y la renuncia, que fue un gesto magnánimo. Yo recuerdo las imágenes, el día en que muere de verdad Ratzinger, que era, eso sí que era austeridad. O sea, lo sacan de Santa Marta y por la noche iban 3 personas en 2 coches, uno el furgón y otro, que digamos de, no sé si de custodia, de escolta o de lo que fuera, y era al anochecer. Era una cosa tan triste, tan pobre, tan básica. Bueno, pero era la idea, ¿no?, de no hacerse notar de alguna manera, de ser la mayor discreción posible. Claro, con Ratzinger fue una conmoción en términos incluso informativos, porque no había precedentes. Creo que había que remontarse 800 años atrás, ¿no? Sí. Que un papa, además, no había trascendido, se sabía algo de ciertas disputas y tal, con lo cual, y además todo muy programado, todo muy claro, una decisión, evidentemente, era una reflexión personal muy hecha, y lo de Wojtyla... Claro, es que aquello fue todo, primero era un gigante, ¿no?, que durante 20 y tantos años, que fue un referente mundial frente a las dictaduras, frente a la vulneración de los derechos humanos, y luego tuvo una agonía larga también, muy larga, muy sostenida. Francisco ha tenido un deterioro por fases, pero lo de Wojtyla fue una especie de cuesta abajo continua. Wojtyla además ya vivía de milagro desde que los soviéticos intentan matarlo, ponen a Liazka en el Vaticano, que era un tipo de extrema derecha turca, de los lobos grises, se lo ponen allí, le dispara, bueno, fue con la bolsa toda la vida, y sobrevive. Y luego va a visitarlo a la celda. Entonces, claro, era un santo, y era un santo en vida, o sea, pues os acordáis que decían santo súbito, y tan súbito como que fue. Y es el santo que sigue siendo referencia para los católicos más jóvenes, ¿no? Yo lo veo con mis hijos, ellos conocen a Juan Pablo, pero no conocen al Papa Francisco. Y luego su campo de operaciones fue... le estudian, porque en las clases de catequesis lo recuerdan, porque lo tienen en las capillas de los colegios. Hay una cantidad de imágenes, claro. Fue el Papa viajero, pero su campo de operaciones fue Europa, porque en Europa estaba el comunismo. Porque es mediático. Y entonces, claro, eso más allá de su impronta personal, era alguien con el que había convivido varias generaciones de europeos, lo tenían presente continuamente. Entonces se notó mucho, lógicamente. Y luego tiene una vida para ellos, para los más jóvenes, apasionante, ¿no? Pues su amor por el teatro, el gran nadador, gran deportista, atractivo, mediático, guapísimo. Tuvo una novia, la dejó por seguir la vocación, que con cartas y todo, lo tenía todo. Pero yo recuerdo sobre todo, estaba en Estados Unidos, y entonces en tiempos de Reagan, que al fin y al cabo el comunismo cae, Thatcher pues haría discursos, pero el anticomunismo de verdad ejecutivo son Reagan y el Papa, o el Papa y Reagan. Y hicieron un programa en televisión que era un homenaje a Wojtyla, pero que se llamaba Let Poland be Poland, dejad a Polonia ser Polonia. Claro, ser Polonia son los 2 millones que van a Cracovia con el Papa. Eso es un movimiento de masas que no había habido nunca en Europa, pero nunca. Las jornadas de la juventud. Bueno, yo recuerdo en el 82, me parece que es cuando viene a España. Digo, bueno, Felipe habrá ganado, pero queda oposición. Estaba todo patas arriba. Recuerdo la entrada en Madrid por Barajas del Totus Tuus, estaba en todas partes escrito. Es que los jóvenes tenían algo, había una
se entendía perfectamente. Él tenía galvanizaba a la gente. El primer referente mundial, el primer líder mundial de la segunda mitad del siglo XX, o de año de los 60 para acá, fue indiscutiblemente un papa. Y eso no ha ocurrido frecuentemente, o hacía mucho que no ocurrían. No. Un papa y no un presidente norteamericano o un, no sé, un zar. Sí, además inequívoco, porque fíjate que además hay que decir que eso fue injusto, la encíclica Mitberender Jorge, es contra los nazis. Eso es una encíclica del Papa y de Pío XII. Y sin embargo no se recuerda que si tuvo que, salvando vidas, pues si Franco salvó a 14.000 judíos, pues no fue diciendo qué buenos son estos judíos, sino disimulando. Pero en cambio con Wojtyła fue inequívoco. Desde el principio la defensa de los derechos humanos es luchar contra el comunismo. Claro, te lo decía alguien que el otro día cuando sacó esta carta valesa contra Trump, defendiendo a Zelensky, diciendo nunca el presidente Reagan nos hubiera dicho que teníamos que agradecerle que nos ayudara a luchar contra el comunismo. Ese es el espíritu que este mamarracho en la Casa Blanca no puede ni imaginar. O sea, la fuerza moral que impuso en todo el mundo ese tándem de Reagan y Wojtyła, claro, con razón se queja Pablo Iglesias, naturalmente, y tiene motivos. Y Walesa también. Bueno, Walesa estaba, pero rabioso. Otro tipo al que yo he visto con un magnetismo asombroso. En Miami fue a dar una conferencia, yo estaba viviendo allí ese año. Entonces, no hablaba más que polaco, ni una palabra de inglés, no te cuento español. Es igual, entendías perfectamente lo que estaba diciendo. Yo no sé cómo lo hacía, pero la gente además ovacionaba cuando había que ovacionar. Nadie sabía polaco. Los polacos saben polaco y casi nadie más. Oye, qué gancho tenía el tío. Eran gente con un magnetismo. Se había jugado la vida tantas veces. Es como los toreros, que tienen un aura. Bueno, eso le pasaba a Julio Iglesias también, que cantaba, nadie entendía lo que estaba diciendo ese señor, aunque te hablase en el supuesto idioma que tú hablabas, y todo el mundo quedaba fascinado. Sí. Bueno, una pausa. Vamos a ver qué últimas novedades. A ver si, no sé, lo mismo Cándido ha colocado a su hijo, el de las noches de Madrid. En fin. Eso es mucho incluso para Cándido. Sí. Bueno, pero una brasileña que lo denunció por maltrato, por robar documentos, la brasileña la deportaron a Brasil sin juicio y el hijo sigue esmaltando la noche madrileña con su elán. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Soprattutto ricordando che lui vuole essere sepolto sotto l'ombra di una donna, in questo caso di Maria. Questo è significativo anche col desiderio di poter fare di più da parte della Chiesa per le donne. Eminenza, un pensiero per sua santità. A ver. Per lui, bueno, pues los cardenales, Federico, ya están reunidos en el Vaticano para poner fecha al funeral del Papa Francisco. Escuchábamos al italiano Rabasi. A primera hora han velado su féretro en la residencia de Santa Marta. Esto en Roma, y aquí en España la Nunciatura ha abierto sus puertas a las 9 para que los ciudadanos firmen un libro de condolencias, y allí está nuestro compañero Luis Díaz. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde primera hora muchos son los que se están acercando hasta aquí, hasta la Nunciatura Apostólica, para firmar en el libro de condolencias por la muerte del Papa Francisco. Todo ello está siendo en una de las principales salas de la institución, con una fotografía enmarcada del Santo Padre junto a una corona de flores blancas y amarillas en homenaje a la bandera papal. Estas han sido algunas de las personas que han pasado por este salón para despedir a Francisco y augurar una nueva etapa en la Iglesia. Que vayan haciendo el bien, hijo, que vayan haciendo el bien. Es lo importante, que vayan haciendo el bien. Que sea una persona pues tan correcta como ha sido este y se aporta como este. ¿Cree que el nuevo Papa debe ser igual que él? Hombre, puede cambiar, cada uno tiene su... Pero este hombre no lo ha hecho tan mal, ha hecho las cosas bien. Un gran Papa, una gran persona, me ha encantado. ¿Cree que el nuevo Papa debe seguir sus pasos o debe cambiar algo? Bueno, a mí me gustaría, sí. Más una iglesia más aperturista. La iglesia es muy tradicional y dentro de eso será complicado salirse, pero vamos, me gusta una persona más avanzada, sí. La sociedad cambia, todo cambia y la iglesia pues debe de cambiar siempre. ¿Cree que la iglesia debe seguir los pasos de Francisco o debe cambiar? Bueno, depende, yo creo que debe haber un cambio. ¿Algo más conservador puede ser? Es posible.
Está previsto además que los reyes don Felipe y doña Leticia acudan junto con la reina Sofía hasta este lugar para firmar también en ese libro de condolencias, justo antes de un almuerzo que van a ofrecer en el Palacio Real a varios representantes del mundo de las letras con motivo del premio Cervantes. Recordemos que ayer, tras recibir la noticia, los monarcas enviaron un telegrama al Vaticano expresando su dolor por la pérdida, asegurando que Francisco les seguirá inspirando para llevar ánimo y consuelo a los más necesitados. Como decimos, todos aquellos interesados que quieran acudir para firmar podrán hacerlo hasta el próximo sábado 26 de abril en la avenida de Pío XII, número 46 de Madrid, de 9 a 6 de la tarde. Hay que decir que es un edificio muy bonito, hay que decir. Muy cómodo, muy gracioso. Y tienen las imágenes de cómo se ha dispuesto todo en las redes sociales del programa, por ejemplo en Instagram. Hay que decir que el Gobierno, reunido ahora en Consejo de Ministros, no aclara aún si el presidente del Gobierno va a acudir al funeral, como sí han confirmado ya otros mandatarios en las últimas horas, como Donald Trump, Emmanuel Macron o el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Al margen de todo lo que concierne a la muerte del Papa, la noticia hasta ahora está en el Consejo Fiscal, reunido desde las 9 para sacar adelante varios nombramientos, y uno de ellos es muy polémico porque está relacionado directamente con los casos de corrupción que afectan al Gobierno. Última hora, Miguel Ángel Pérez. Buenos días. El Consejo Fiscal celebra este martes un pleno que concluirá con varias propuestas de nombramiento por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre ellas una plaza de nueva creación, la de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, cuyo titular tendrá entre sus funciones, por ejemplo, la de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por la que el Tribunal Supremo investiga al propio Álvaro García Ortiz tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Entre los candidatos, el favorito sería Emilio Sánchez Ullet, fiscal anticorrupción que ha labrado buena parte de su carrera en Cataluña, donde se ocupó de los casos del Palau de la Música o del 9N. A este puesto también aspira el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, que se opuso a investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democratic, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carlos Castresana, la fiscal anticorrupción, Concepción Sabadell, o la jefa de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, Virna Alonso. Y un último asunto. El Ejecutivo va a reunirse con las comunidades autónomas el próximo 28 de abril para concretar el reparto de 4.400 menas, una vez convalidó el decreto ley. Mientras tanto, incumple el mandato del Tribunal Supremo para atender a 1.400 menores, peticionarios de asilo, que ahora mismo están en Canarias. Bueno, pues nos ofrece más detalles sobre este asunto nuestro compañero de radio allí en el archipiélago, Paco Robaina. Este extremo lo hemos conocido tras la denuncia de fuentes oficiales del Gobierno de Canarias, que han señalado que el plazo expiró el pasado 9 de abril sin que el Estado haya tomado decisión alguna, a pesar del plazo de carácter improrrogable para ejecutar esta medida cautelar acordada en el auto del pasado 26 de marzo, tras la demanda presentada por el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo. Según apuntan fuentes autonómicas, el presidente de Canarias no recibió llamada alguna por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hasta la tarde anterior, y según las mismas fuentes, el mensaje del ministro fue que el Estado no tiene capacidad en la actualidad para asumir la tutela de esos menores. A pesar de que fuentes del Ejecutivo Central aseguran que el contacto con sus homólogos en Canarias es diario y de coordinación total, desde el entorno de Clavijo se niega este extremo. Pero está ahí, pero el extremo está ahí. Vamos a ver, Isabel González, ya veo en el horizonte amoroso para empezar a la Limón. Retomamos en 2 minutos todo lo que tenga que ver con las ferias de toros, las ferias taurinas españolas. Y yo te hago un mini avance de lo que vamos a contar hoy en la Crónica Rosa, porque hay otro argentino, hoy los argentinos están de moda. Bueno, otra argentina, Yuyito Federico. ¡Hombre! Ayer anunció en su programita matinal de que han roto esa relación. Yo pensaba que llevaban saliendo 20 y tantos años. No, 20 y tantos años han pasado desde que salía con Menem. 11 horas han pasado. Es la única vedette que yo sepa que ha estado con 2 presidentes. Bueno, pues con este ya no le ha dado tiempo a más. No, y lo contó además muy compungida. Y la verdad es que me encanta ese momento. Tampoco estaba tan compungida. No, pero que si se pone en medio a llorar. No, es que tiene los ojos acuosos. Un poquillo de ternera, ¿no? 65 años ella, 53, 54 65 él. Son reales. En cada pierna. Sí. Está muy bien, ¿eh? Sí, esa es la edad que tiene, pero se conserva estupendamente. Se conserva bien, pero me parece que es una noticia... Más cerca de los 70 que de los 60. Oye, así, eclipsando la muerte de Francisco. Vamos a dar una noticia para los argentinos. Bueno, es que además no te quepa duda de que ahora está la cosa ahí. Y Yuyito, y entonces, ¿hay otra ya?
Fátima Flores, Yuyito. De momento que sepamos no hay nada. A ver, Luis, ¿qué vedetta hay? La que le diga a la hermana. La hermana. Claro. ¿Qué manda mucho? Y la sucesora de Mirta Legrand, esa mujer tan guapa. No, Mirta por ahí. Mirta bueno, sí, Mirta por ahí. Mirta solo tiene 97, años, pero por 97. ahí. Pero por ahí. Sí, Mirta destapó el romance. Bueno, está claro que Milei no es edadista. Mirta está estupenda, ¿eh? Sí, pero hay una que no sé cómo se llama, la que la sustituye siempre, que es una morena guapísima. Sosa, no tiene la cosa de Mirta. ¿Se llama Viale? ¿Juana Viale? Juana Viale, eso nieta. Nieta es. Sí, creo que bueno, pues la nieta, válgame Dios. Eso en Argentina. Hombre, estamos hablando de Argentina. En el Perú tenemos a nuestra princesa. Ya se ha desvelado en qué restaurante ha estado comiendo no 1 sino 2 días, tiradito y todas esas delicias limeñas. Y luego tenemos que hablar, Federico, de una historia que es verdad que está a caballo entre la crónica negra y la crónica rosa y que hubiera hecho disfrutar muchísimo a Paco Pérez Avellán. Tiene como protagonista a una influencer que se llama Marta Hermoso, que es verdad que es de esas influencers de serie B. Sí. Tampoco es de las top, pero es que la han pillado en el Wellington robando 400.000 euros en relojes y dinero a un señor mexicano al que estaba acompañando, influenciando, ahí. Digamos. Eso es, de alguna manera u otra. La detuvieron en diciembre junto a otros 3, como dirías tú, 3 pelanas que se dedicaban a esto de las sustracciones y los robos, y parece ser que ella es la ideóloga, aunque ella lo desmiente. Ha borrado todas sus redes sociales, las ha vaciado de contenido. Pero ya las tendrá la Guardia Civil. Pero realmente... No ha hecho ningún vídeo con lo que... Siente muchísimo esta historia porque... ¿Ella está libre o en la cárcel? Ella, yo creo que han sido fueron puestos a disposición judicial, pero les pusieron en libertad a los 4, porque son 4 los que están enredados en toda esta historia. 3 pelanas y más la ideóloga, la ideóloga de la historia. Pues para que veas, es que esto destapa 2 cosas. Por un lado, que en el mundo de las influencers, lo hemos dicho aquí muchas veces, las que se van a Dubái a por los bolsos. Sí, y vuelven con ellos. No, se van sin bolso y vuelven con ellos. Y luego, por otro lado, claro, que son unas ansiosas de pasta y lo ven tan fácil. Y luego el Wellington, que eso es hablar de los toros. Es verdad, es verdad. Vamos. Así que venga, vamos a toros, eso es. En Sevilla, Domingo de Resurrección, te he leído en el debate. Sí. Y como es, ante todo, la consagración de la primavera. Bueno, la consagración de la primavera, yo lo digo siempre, mira, en el prólogo es que no cabe más bonito, porque la Semana Santa en Sevilla se vive con un fervor y con una estética únicas. Cada región española lo vive a su manera, yo respeto todas, pero la verdad es que la de Sevilla es exquisita. Pero claro, aunque no es muy triste, pero es Semana Santa. Y ya llega el Domingo de Resurrección, sale, el sol suena, las campanas, se consagra la primavera, la gente se viste. Mira, a mí me recuerda un poquito, yo una vez lo viví solo, la inauguración de la temporada de ópera en la Scala de Milán. Es como separaba Italia entera. Pues aquí es el centro del mundo taurino. Bueno, y además de eso, por supuesto, lleno de no hay billetes, por supuesto, crónica rosa por todos lados, sin duda ninguna. Un cartel, como siempre, casi perfecto, magnífico. Y unos toros flojitos, como casi siempre. Y mira que insistes, que las figuras no pueden torear esos becerrillos, pero insisten. Pero sí es así, mira, vamos a ver, el cartel magnífico, hombre. Este año además con una atracción especial, porque fíjate, lo digo con todo respeto, por Dios, claro, no solo al artista, sino al ser humano, al hombre. Morante yo creo que ha hecho muy bien en confesar públicamente la enfermedad que tiene. Tiene razón. Porque eso lo sabíamos, digamos, los taurinos lo sabíamos, pero el gran público pues no lo sabía. No, y además nos explicaba por qué pasaban las cosas que pasaban. Esas desigualdades de carácter, todo eso, bueno, pues ahora todo el mundo ya lo sabe, pero a la vez eso le ha dado un atractivo especial, claro, porque resulta que cada actuación de Morante es un acontecimiento. Bueno, y además la gente está pensando, ¿será la última vez que pueda verlo o no? Claro. Porque mira, también otra cosa que no se está comentando y que es muy curioso. Todos nos planteábamos, bueno, ¿cómo está? Dicen que está bien, pero regular, digamos, que ha perdido mucha memoria con el tratamiento que ha sufrido, que no se acuerda de muchas faenas que ha hecho, cosas así. Sí. Tú fíjate qué historia extraña, ¿no? Pero en cambio, todo el mundo decía, llegará a Sevilla. Yo decía, hombre, Sevilla seguro, pero supongo yo,
yo me imaginaba que hará una temporada pues corta, limitada. ¿Qué va? Está cogiendo todas las corridas. ¿Qué me dices? Pues mira, como la temporada de su consagración. Eso, la de las 100. Está apuntándose, a plazas de primera, de segunda, a pueblos, a todo. Y claro, ¿por qué? Yo lo he hablado con gente, en fin, que sabe esto un poquito, no cercanas. Te dicen una cosa, claro, para él torear es también una terapia. Claro. Mientras resista, ¿qué es lo mejor que puede hacer un artista? Dedicarse a su arte. Pues él es torero, oye, pues ahora, ¿hasta cuándo resistirá? Pues no lo sé, a lo mejor toda la temporada. Yo que más deseo, ojalá que todo vaya muy bien, pues a lo mejor las fuerzas en un momento le fallan y ha de parar en algún momento. Bueno, de momento, pues imagínate, la vuelta a Sevilla, además él declaró que hubo momentos que él dudaba si volvería a pisar el ruedo de Sevilla, entonces claro, pues una emoción muy, muy especial. Por otro lado estaba Luque, claro, que ha abierto la Puerta del Príncipe el año pasado y el anterior. 2 años seguidos. Como te dije, pues es ahora una primera figura sin duda ninguna. Y había ahí un problema, claro, que es que el lógico tercero o segundo, como queramos llamarlo, pues era Rocarrey. Y claro, ¿qué hacía? Pero Rocarrey sigue sin querer torear con Luque. Y entonces ha hecho una cosa, porque él ahora no tiene apoderado, bueno, tiene a su hermano, o sea, es el mismo, decide lo que quiere, sin duda ninguna. Ha hecho una cosa que es que eligió Rocarrey torear el domingo de Resurrección en Arles. Hombre, mira qué forma de quitarse del medio. Pues así pueden contratar a Luque sin problema, sin choque. Y yo lo digo con todo respeto, porque además tengo mucho respeto personal y profesional por Rocarrey, que es un estupendo torero. En este caso creo que se equivoca, sencillamente por 2 razones. Primero, en general, porque la tauromaquia supone rivalidad, competencia. Si le quitas eso, pues queda la cosa muy diluida. Es como si dices, oye, un equipo de fútbol dice, yo solo juego partidos amistosos. Hombre, no. Pues hay que pelearse con el rival. Y luego además es que no se da cuenta de una cosa, que es que cada vez se va a ir enterando más gente de eso. Y la imagen no es buena. No, es una tontería. Es una obcecación. Claro, además sería verdaderamente ahora una rivalidad, una competencia. Aparte que en este último año yo he visto mejor a Rocarrey. Claro, sí, está mejor, sin duda ninguna. Dices, oye, el otro está muy bien también, pues mira qué bien, vamos a ver la competencia de 2 grandes toreros. A mí qué me importa que se lleven bien, mal o regular, lo que quiero es verlos torear juntos. Bueno, pues entonces vamos a la corrida. Pues mira, corrida de Núñez del Cubillo. Claro, que resulta que el día anterior había triunfado enormemente en Málaga, y vuelta al ruedo y éxitos grandes. Yo no lo vi, supongo que no serían toros muy grandes. Bueno, pues en Sevilla, ¿cómo eran? Toros justitos, como es lógico, terciaditos, bien, sí, da igual, con no muchos pitones, pero el problema es sin fuerza, sin casta, sin emoción, sin interés. Bueno, entonces, Morante, ¿cómo está ahora? Bueno, está serio, bien, sale y para empezar, sin preparativo ninguno, se pone a dar lances con el capote extraordinarios, pero no exagero, absolutamente, porque tiene una facilidad que es que primero flexionando la rodilla lo recoge y ya suelta las manos y dices, ¡ah, Dios santo, qué maravilla! Y luego, pues muy bien, pero irregular. Porque claro, es que estamos un poquito... Bueno, como estamos. Estamos. Y entonces parece que no, y que parece que en la faena no. Y entonces de repente da unos naturales magníficos. Y entonces el público no se lo aprecia suficientemente y se enfada con el público. Bueno, en fin, pues bueno, estamos así. Y luego como mata, fatal, yéndose. Que últimamente mataba, es decir, que estamos a medias. Bueno, el año de las 100 corridas mató muy bien. Claro, porque estaba ya con... Sí, muy mentalizado. Conciencia, y ahora está buscando su camino, esa es la realidad. El segundo torito, que era pequeñito, en fin, pero sale revoltoso y complicado y así, no, y claro, entonces digo, hoy ahora tenemos la bronca, cosa que no pasa nada. En su caso, la gente le pega una bronca y se va a casa tan contento, ya se sabe. Pasaba con Curro igual. Bueno, claro, y entonces sale, que la gente no se da cuenta muchos, ya con la espada de matar. Y hace así, plim plan, y dices, uy, ya viene la bronca. Y entonces ve venir la bronca y de repente se pone a torear y le dan unos naturales estupendos. Y dices, bueno, ¿y por qué no lo has hecho antes? Si el toro no era tan malo cuando has podido. Pero bueno, la cosa dura un poquito y vuelve a matar mal.
y ya está. O sea que hay que ver a Morante, pues claro, que se cuide, que se mejore. ¿Qué deseo yo? Pues que haga una temporada muy buena. Hombre, taurinamente hay una cosa que yo creo que, perdón, nadie lo ha señalado todavía. ¿Qué modelo sigue? Porque todos en la memoria, oye, nos gustaría, en fin, el modelo ideal que tiene. Durante un tiempo él tuvo Juan Belmonte, sin duda ninguna, claro. Pero luego Joselito. Luego Joselito, claro. Y perdona, yo le insistí también mucho. Oye, ¿tú qué lees? En fin, a Bergamín, Joselito, por Dios, Joselito el Gallo, claro que... Y sí, pero es que ahora yo creo... Esta es opinión mía, a lo mejor es una tontería mía, pero bueno, cada uno tiene las suyas. Yo creo que ha descubierto a Rafael el Gallo. Claro, porque él es muy estudioso y ve vídeos antiguos y cosas. Y hace una cosa, cuando se quiere ir, bueno, cuando el toro va, se va del toro. Se va, pero vamos, se va. Pero con una gracia, una especie, pero con una gracia, haciendo una revuelta. La gente, ¡guau! En vez de pitarle, encantada la gente, porque se va con muchísima gracia. Bueno, pues Talavante, ¿cómo está? Pues mira, sigue con su camino tan contento y hace sus cosas y le salió el toro mejor y bueno, ahí estuvo, dio muchos pases y no pasó nada. Mira, el soslayo fuese y no hubo nada. Bueno, ¿y cómo está Luque? Bueno, Luque está tremendo. Luque está, mira, primero dominador como ninguno y además con una mala idea, queriendo mandar, arrollando, o sea que se come al toro. Hombre, problemas que esto tiene. Un problema, que si mandas mucho necesitas algo que necesite ser mandado. O sea, un toro de verdad. Claro, un toro de verdad. Claro, luces tú mucho más con un toro de verdad que con un torito porque, bueno, pues tiene menos mérito. Pero es que entonces, además es que si el toro no puede, él se lo come. Se monta encima, le hace lo que quiere, lo que quieras, claro. Lo cual está muy bien si sabes apreciarlo, pero también parece un poco como minusvalorar al toro, porque es que hace con él lo que le da la gana. O sea, ya necesita un toro. Necesita un toro. Ahora, te aseguro que si le sale un toro en Madrid, en fin, es que está a punto de consagrarse del todo para la gente. Tarda en consagrarse porque además no da una imagen simpática. Porque es muy serio y está así, y con mala cara de mala idea y así no sé cuánto, y la gente le cuesta entrar. Ahora mismo es el torero que puede más con los toros, está arrollador. Y otra cosa que también lo digo, y no quiero, bueno, yo digo tonterías y no quiero ser cenizo de ninguna manera. Como manda tanto y puede tanto, ha de tener cuidado, le puede coger. Claro. Porque es que ya desprecia al toro, es que hace lo que le da la gana. La mitad de las jornadas son por eso. Claro, como yo digo, normalmente el que tiene un accidente de coche, ¿quién es? El que conduce mal o el que conduce muy bien. Y como conduce muy bien, pues ya dice, mira, aquí yo hago lo que quiero. Bueno, pues él está en ese plan de hago lo que quiero. Ahora hay que seguir a Luque porque esta temporada puede ser la de su consagración absoluta. Y es una pena grande que no haya esa competencia de Luque y Rocarrey, que podía llevar gente a la plaza, que podía ser gente estupenda. Porque Morante es al margen de todos. Morante es un artista, es un genio, y va a ir todo el mundo a verlo y va a disfrutar mientras él pueda y quiera y según como se encuentre. Y ya está. Entonces, pues qué buen día, ¿no? Pues sí, claro que sí, hay muchas cosas interesantes. Hombre, sabes que ahora, el domingo próximo, empieza la serie continuada de Toros en Sevilla, pero claro, yo todavía estoy aquí, el martes he de comentar un libro, bueno, y ya el miércoles me voy a Sevilla otra vez y ya iniciaremos la serie continuada ya por teléfono desde Sevilla. Perfecto, pues muchísimas gracias. Luego Andrés. hablamos que tú sabes que, perdona, probablemente lo sabes de sobra, que el Papa fue profesor de literatura. Sí. Bueno, ¿y sabes qué libros recomendaba? Te he oído antes decírselo. Es que es bien curioso. Es bien, yo es que no acabo de entenderlo, con todo respeto. Al Papa, sí, es que Argentina es muy complicada a mí, veces para mí cada argentino mis entendederas son escasas, ¿no? Sí. Porque yo Ratzinger sabía perfectamente por dónde iba y lo admiraba, sin duda ninguna. Era como dices, pues claro, y ya está. Y bueno, pues recomendaba, fíjate, a Borges. Bueno, bien, pero alguien cercano al populismo, Borges, bueno, a una novela bastante rarita, Adán Buenos Aires, claro, y luego recomendaba la ciencia ficción para acercarse a Dios. Bueno,
cosas, en fin, sí, con todo respeto, disculpen. Cosas veredes, dijo Agrajes. Sí, y cosas de Argentina que para los que no somos, con todo respeto, a veces nos resulta difícil de entender. Bueno, luego hablamos de Cervantes, que eso son palabras mayores. Como siempre. Bueno, muchas gracias, Andrés. Vamos, una pausa y nos metemos en la Crónica Rosa. ¿Sabes que me encanta esta historia de la banda dirigida por una influencer? 3 tíos que los pillan y encima en el Wellington. Pero pues qué ya barbaridad. te avanzo que solo la vamos a llamar Marta H. Porque están sus abogados pidiendo a los medios que no comentemos nada sobre su apellido. Bueno, de una señora que ha tenido una red social y que ha abierto hasta... ahora esto es también fruta prohibida. Eso. Ahora resulta que no es una figura pública. En fin, bueno, pues ahora ya te digo, comentamos todo lo que hay al respecto, porque además la noticia surgía en fiesta, estaba Paloma Barrientos y también hoy en El Mundo, que viene Bea Miranda, tenemos una información completísima sobre esta Marni la ladrona, por llamarla de alguna manera. Hombre, robar, está claro que robaron. Está residenciado, como se dice, ya en los tribunales. O sea, esto es cuando llegue el juicio, los han soltado. Sí. Yo no conozco ningún ladrón que deje de robar porque esté suelto. También es verdad. Sinceramente. Con mucha influencia. Es verdad que hay mucha superpoblación carcelaria, etcétera. Influcáncer, cárcel. Sí. En fin, vamos allá.